yo soy Ale Estrada y el día de hoy les voy a hablar acerca de las ideas más importantes de la lingüística desde la antigüedad hasta ahora. Como punto de partida tenemos a Platón en su diálogo Cratilo, escrito aproximadamente en el 360 a.C. En este vemos una discusión entre Cratilo y Hermógenes, donde Cratilo cree que existe una relación natural motivada entre los nombres y lo que lo denominan, mientras que Hermógenes tiene un punto de vista convencionalista, donde según él, cualquier nombre es adecuado para denominar cualquier entidad siempre y cuando haya convicción en la sociedad sobre esta. Entonces, Hermógenes busca ayuda en Sócrates, y Sócrates le dice que para lograr designar una entidad es necesario lograr diversas combinaciones de sonido, ya que se puede denominar una entidad mediante diferentes palabras, y explica cómo los nombres han sido asignados para que nos muestren información, y se pone a analizar ejemplos de los nombres homéricos y los cosmológicos. Sócrates hace una crítica hacia la postura naturalista de Cratilo y llega a la conclusión de que en los signos lingüísticos no hay ningún principio regular de motivación casual de su funcionamiento, no participan de la naturaleza de un nombre ideal, por lo que su uso comunicativo no responde a ningún técnico, sino a la costumbre. El siguiente de la lista es Dante, con De Vulgari Eloquentia, escrita en 1302. El objetivo de este capítulo es que la lengua vulgar sea considerada como la lengua más natural. También se realiza una distinción entre la lengua vulgar, la común, y la lengua cultivada, naturalmente oculta. Dante nos muestra varias ideas que son bastante revolucionarias, no solamente en el tiempo en el que fueron desarrolladas, sino también en la actualidad. La primera de ellas es la distinción de las lenguas naturales, esa que se aprende en la infancia, las lenguas vulgares y las que se aprenden de lo que se ha escrito. La segunda idea es que las lenguas naturales con gramática escrita se sostengan sobre las lenguas cultas y no al revés. La tercera idea es que las lenguas vulgares regulares pueden ser también desarrolladas, que pueden adquirir un estatus social similar al que tiene el griego y el latín. Al final, pone la situación de la Torre de Babel. Bajo este punto de vista, nos muestra cómo surge la diversidad lingüística debido a la intervención de Dios, ya que él parametrizó la gramática que se conocía hasta ese entonces en la única lengua. Como los siguientes tenemos a Arnold y a Lancelot con la gramática general y razonada escrita en 1660. La gramática general y razonada se divide en dos partes. En la primera nos habla sobre las letras y los caracteres de la escritura, mientras que en el segundo nos habla de los principios y razones en los que se basan las diversas formas de significación de las palabras. Una de las aportaciones más importantes de Arnold y Lancelot es que hicieron un análisis a los artículos y a las clases de palabras que no existían dentro del latín, las cuales aparecen en todas las lenguas romances. Y otro es el análisis de los pronombres relativos y las oraciones relativas. Ahora hablemos de Franz Bopp, quien escribió la gramática comparada en 1833. La gramática comparada habla sobre el sistema gráfico y fonético, las raíces léxicas y la comparación detallada de los casos nominales. Y así va contando todos los estudios que está llevando a cabo, por ejemplo la formación de tiempos verbales en los párrafos o incluso la comparación lingüística. Bopp fue el fundador de la lingüística histórica comparada y de la lingüística indoeuropea. Ahora es el turno de Ferdinand de Saussure, con el curso de Lingüística General. Como lo sabemos, Saussure es un lingüista suizo que no solamente es reconocido por sus grandes aportaciones a la lingüística, sino también por el uso genitivo absoluto del sánscrito. Este libro fue escrito por dos de sus alumnos del curso, que lograron juntar todos los apuntes de clase, lo redactaron y lograron publicar un libro después de la muerte del lingüista. Se muestra dividido en 5 partes. En la primera parte nos muestra los principios generales, mientras que en la segunda se enfoca en la lingüística sincrónica, en la tercera en la lingüística diacrónica y en la cuarta nos habla de la geografía lingüística y en la quinta nos habla de los problemas de la lingüística retrospectiva. Mientras va abordando los capítulos hace énfasis en algunos aspectos, por ejemplo, en la lengua como producto social, en cuestiones epistemológicas, en la mutabilidad o inmutabilidad del signo lingüístico, entre otros aspectos. Como contexto posterior tenemos autores como M. Grammont o Jesperson,
Además de que esta obra fue traducida en muchos idiomas, tales el ejemplo en inglés, español, alemán, japonés, italiano. El próximo lingüista del que hablaremos será de Edward Sapir, con Lenguaje, Introducción al Estudio del Habla. Este libro se divide en 11 capítulos. Inicia con una definición del lenguaje por Edward Sapir, donde nos dice también su origen, y él lo ve como un método puramente humano y no intuitivo de comunicar ideas, emociones, deseos mediante un sistema de símbolos voluntarios producidos. Sapir nos habla sobre los elementos del habla, tales son los sonidos, las palabras, oraciones, y también se dedica a contar los sonidos del lenguaje y los aspectos de las articulaciones fonéticas. Describe los procesos gramaticales del lenguaje, teniendo como punto la composición y la fijación. Enfoca los conceptos gramaticales. Y también nos dice que no existe un instinto biológicamente motivado para hablar. Ahora hablaremos de Leonard Bloomfield, con su libro El lenguaje. Este libro se divide en 28 capítulos. En cada uno de ellos se desarrolla una idea o se hacen explicaciones sobre el lenguaje. Bloomfield presenta un enfoque no mentalista del lenguaje humano, ya que está basado en el comportamiento observable de las personas, más que en conceptos de carácter psíquico. Nos muestra cómo unas culturas influyen sobre otras y cómo esta influencia se manifiesta frecuentemente en el léxico, cuando estos préstamos con frecuencia no suelen estar completamente integrados a la estructura fonológica o morfológica de las lenguas. Bloomfield considera que las imágenes mentales, sentidos y similares son simplemente términos populares para designar varios tipos de movimientos corporales, a la medida en la que están relacionados con el lenguaje. Seguimos con el lingüista estrella de la noche, madrugada, porque lo estoy grabando a la 1:45 am. Ok, el lingüista estrella de la madrugada. Me refiero a Noam Chomsky. Nuestro lingüista estrella nació en 1928. Aún vive. Es uno de los intelectuales más importantes del mundo, no solo en el mundo de la lingüística, sino que también es un filósofo, científico cognitivo, historiador del mundo contemporáneo, crítico social, activista político. Noam Chomsky hace de todo. Chomsky es el creador de la gramática generativa, que fue la que supuso una ruptura entre la metodológica y epistemológica radical con el estructuralismo norteamericano de Bloomfield y Harris, además de que fue uno de los iniciadores de la teoría matemática de las gramáticas formales, en un campo dentro de un estudio de formalismos lógicos en ciencias computacionales. También contribuyó de modo esencial en el desarrollo de la lingüística generativa a lo largo de la mitad del siglo XX, poniendo nuevos modelos y principios de análisis de la sintaxis de las lenguas naturales. El siguiente lingüista es Eric Lenenberg, con su libro Fundamentos Básicos del Lenguaje. Aquí nos habla sobre la capacidad del lenguaje del ser humano y que es una cuestión natural, una condición fisiológica que se hereda genéticamente y facilita la adquisición del lenguaje. A partir de él se desmonta la oposición entre los enfoques naturalistas y culturalistas del lenguaje, porque considerarlos como opuestos oscurece aspectos interesantes del origen de la conducta. Entonces, el autor ya consideraba la importancia del sistema cognitivo y el proceso neuronal que sucede en el cerebro en el momento de la adquisición del lenguaje, y los inicios de la acción del habla, el cual no es conocimiento acumulado por generaciones. Esta obra de Lenenberg es muy importante y podrá ser considerada como la primer obra o la base del innatismo. Ahora hablaremos sobre George Lakoff, sobre Woman, Fire and Dangerous Things. Él realiza un análisis sobre las categorías radicales de la lengua yibral. Para esto hace una distinción de 4 clases. La primera es utilizada para los hombres. La segunda incluye palabras referidas a la mujer y el fuego, mientras que en la tercera, para las plantas comestibles, y la cuarta, para las cosas que no pueden clasificarse. Una buena forma de clasificar y analizar cómo todo cambia entre culturas. También menciona un concepto de realismo experiencial, el cual es un acercamiento cognitivo ante el enfoque objetivista, que consiste en que tenemos la capacidad corporeizada que se basa en la percepción para construir conceptos. Por último, tenemos a Derek Bickerton, con Lenguaje y Especies.
En esta obra, el autor desarrolla la hipótesis sobre el lenguaje humano y cómo es que éste aparece, para que el lenguaje, que ya estaba dentro de nosotros, se considerara como una capacidad mental profunda que se aloja en nuestra conciencia. Primero, él analiza los antecedentes del lenguaje, donde afirma que el lenguaje, cito, es un sistema de representación en el sentido genuino de la palabra. Crea un nuevo mundo paralelo regulando con su propia naturaleza. En esto hay elementos para crear categorías abstractas bajo las cuales construyen conceptos. Un ejemplo para explicar lo anterior es que un día nuestros ojos observan un felino. Entonces lo vemos, de 4 patas, con pelaje, orejas y garras. Bajo nuestra imagen lo consideramos como un gato. Entra en una categoría conceptual y se nos hace saber que los animales con estas características llevan ese nombre y no hay diferencia de razas. Lo que pasa por ser una unidad lingüística, sin embargo, si modificamos un poco y le arreglamos una altura mayor, tenemos una categoría conceptual llamada tigre, y esto se convierte en una categoría abstracta. Eso fue todo por hoy. Hemos llegado al final de este viaje a través del tiempo con las ideas principales de la lingüística, basado en el libro de Moreno Cabrera. Espero que les haya gustado. Póngame 10, maestra. Y bye. Feliz fin de semestre y ojalá que la cuarentena termine pronto.